Buenas tardes, mi nombre es Juan Raúl González Álvarez, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la carrera de Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas. Esta es mi evidencia de unidad de la materia de Anatomía y Fisiología 1. Planimetría. Los términos anatómicos son utilizados para determinar la posición de una estructura, localización, y la relación espacial de sus componentes. Posición. Tiene que ver con las referencias espaciales que posibilitan la descripción de cómo se disponen los tejidos, los órganos y los sistemas del cuerpo. La posición anatómica puede estudiarse de acuerdo a tres ejes: el eje vertical, el eje transversal y el eje anteroposterior. Dirección. ¿Qué es? Es el camino u orientación, recorrido, que sigue o debe seguir en su movimiento el ser humano. Presenta bilateral. Esto es que partiendo el cuerpo en dos mitades tenemos lo que es derecha e izquierda. Cada par de polos opuestos definen un eje en nuestro cuerpo. Vamos a describir parte de las posiciones. Por ejemplo, superior y craneal, situado más alto o cerca de la cabeza, es superior craneal. Inferior y caudal, situado más abajo o lejos de la cabeza, es inferior caudal. Posterior y dorsal, situado detrás o cerca del plano dorsal. Si dividimos, hacemos nuestro trazo en nuestro eje, es como les decía, haciendo nuestro corte, es posterior dorsal, la parte de atrás. Y anterior y ventral es situado más adelante o cerca del plano ventral. Es anterior ventral. Poniendo nuestro eje, anterior ventral enfrente y posterior dorsal la espalda. Medial o interno, situado más cerca del plano medio. Medial o interno. Lateral y externo, situado más lejos del plano medio, es lateral externo, lateral externo. Superficial, situado más cerca de la superficie del cuerpo. Puede ser una herida superficial, un pequeño corte en nuestra mano. Y profundo, situado más lejos de la superficie del cuerpo. Si tenemos una herida con un objeto punzocortante, lo profundo es hasta donde tocó ese objeto. Proximal es situado más cerca del lugar de la unión del miembro con el tronco. Proximal. Proximal. Distal, situado más lejos del lugar de la unión del miembro con el cuerpo. Es distal, hasta nuestros dedos. Distal y proximal. Mediano, situado en el plano medio o en posición central. Intermedio, situado entre dos elementos que sean superior e inferior, anterior y posterior o medial y lateral. Intermedio, para dividir lo que es superior e inferior. O intermedio para anterior y posterior. Interior, situado más cerca del centro de un órgano. Y exterior, situado más lejos del centro de un órgano. Por ejemplo, aquí debemos ver qué órgano tomamos de ejemplo para acomodar lo que es interior y exterior. Homolateral e ipsilateral, situado en el mismo lado que el componente del cual se esté hablando. Homolateral, brazo derecho,
con pie derecho, ipsilateral, mismo lado. Contralateral, situado en el lado opuesto del componente del cual se trata. Hablamos brazo derecho y el pie izquierdo. Contralateral. Apical, situado cerca del vértice del componente, o basal, situado cerca de la base del componente. Un ejemplo en esto es cuando auscultamos los ruidos respiratorios, checamos apical y basal. Apical cerca y basal lejos de nuestro componente. Ápice, base. Flexión significa doblar o reducir el ángulo entre hueso o partes de un órgano. Flexión. Flexión. La extensión. La extensión indica el enderezamiento o el aumento de un ángulo entre los huesos o partes del cuerpo. Esta sería la extensión. Vemos el ejemplo completo: flexión y extensión. Flexión, extensión. La aducción. Una parte de la estructura corporal se distancia del plano medio. La aducción sería esto. La aducción. La aproximación o aducción indica el acercamiento de una estructura situada en el plano coronal en dirección al plano medio. Sería la aducción, regresar nuestra mano al plano medio. Ejemplo combinado es abducción y aducción. La rotación quiere decir el giro de una parte del cuerpo alrededor de su eje longitudinal. Por ejemplo, la pura cabecita. Rotación. ¿Sí que no? Rotación. La circunducción es el movimiento circular que combina la flexión, extensión, aducción y aducción de tal manera que el extremo distal de la estructura efectúa un círculo. Puede ser este movimiento, circunducción, o con el puro dedito. Circunducción. La supinación es el movimiento del antebrazo y de la mano por el que el radio gira lateralmente sobre su eje longitudinal, haciendo que el dorso de la mano mire en sentido posterior y la palma en sentido anterior. Supinación. ¿Sale? Este es el giro. Supinación. Y la pronación es el movimiento del antebrazo y de la mano por el que el radio rota mediante sobre su eje longitudinal de tal forma que la palma de la mano mira en dirección posterior y el dorso en dirección anterior. Si esta es supinación, la pronación es lo contrario. El giro es hacia abajo. Pronación. Supinación y la pronación. Bueno, les dejo mi biografía y mis referencias, de la cual obtuve la información para realizar mi actividad. Gracias.